Y este domingo, además de conocerse los resultados de la PSU, finaliza el plazo para que las universidades informen si adscriben o no a la gratuidad en 2016. Queremos conversar más al respecto y para eso tomamos contacto con el vicepresidente ejecutivo alterno del Consejo de Rectores, Diego Durán. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Cintia, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, rector. Primero que todo, preguntarle ¿qué le parece esto de que finalmente con los puntajes de la PSU el 75% haya disminuido la cantidad de puntajes máximos y ahora solo hayan 65 alumnos que hayan alcanzado sobre los 850 puntos? Bueno, ese es un dato que hay que analizar. Pensamos que hay que ver un poco más en profundidad qué es lo que sucedió, pero estrictamente los puntajes máximos se consiguen con una pregunta o una pregunta en la que hace la diferencia. Por lo tanto, hay que ver específicamente cuál es el tema para analizar esa diferencia. Rector, y todo esto se da en un contexto bastante especial porque justamente no se conocía la información, por ejemplo, con respecto a la gratuidad, cómo iban a ser las postulaciones, sino hasta hace un par de días atrás, por lo menos, que salió la ley corta. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Acusa improvisación de alguna manera por parte del gobierno? Bueno, yo siento que efectivamente durante todo este proceso ha habido un mecanismo, un camino que no ha sido el más adecuado posible, especialmente pensando en la población. Luego con el TC efectivamente las cosas se retrasaron aún mucho más. Yo entiendo que el Estado está haciendo su mejor esfuerzo, pero yo espero que en el futuro estos esfuerzos también vayan en conjunto con la compañía de otros actores que puedan también iluminar el camino en este aspecto y poder entregar mayor seguridad y certeza a la población. Rector, pero ¿cuáles son esos actores de los que usted habla que deberían iluminar el camino? ¿Debería ser desde el Ejecutivo? ¿Ha faltado claridad en ese sentido? Yo creo que el Ejecutivo a lo mejor ha trabajado muy para ellos, muy solos. Hay que abrirse también, el Consejo de Rectores ha estado siempre disponible a poder trabajar y compartir con ellos, a cooperar desde la experticia que tiene. También hay otros actores, por supuesto, que pueden contribuir a que este desarrollo sea el más completo posible. Pero lo central aquí es que efectivamente exista una política de trabajo directo con el desarrollo de una política que es tan importante para el país. ¿Se siente en esta pasada el Consejo de Rectores escuchado con respecto a lo que finalmente se lleva a cabo en la ley corta, entendiendo que la glosa presupuestaria quedó atrás, también con un montón de críticas en ese proceso? Fuimos al Tribunal Constitucional con esa ley, ahora se hizo la ley corta. ¿Fueron escuchados ahí el Consejo de Rectores? Bueno, estrictamente nosotros tenemos algunas preocupaciones al respecto. De hecho, en esta ley corta no se habla del Consejo de Rectores y en la propuesta que viene a futuro tampoco se está hablando del Consejo de Rectores. Entonces, aquí hay una claridad necesaria que establecer, hay un diálogo importante, hay una manifestación que queremos hacer también prontamente con la ministra en una reunión que tenemos, nuestra preocupación de que efectivamente no se esté considerando a este organismo tan importante que ha sido para el país en los últimos 62 años. ¿Faltó ahí voluntad del Ejecutivo? Yo creo que ha faltado mucho diálogo también y ha faltado entregar información. La información nunca ha estado en el momento y esperamos que en el futuro esta sí se pueda ir construyendo en conjunto. Rector, después de esta ley corta, los más damnificados fueron justamente los centros de formación técnica y también los IP. Ustedes desde el Consejo de Rectores, ¿cómo ven ese proceso? ¿Acusan que ahí hubo discriminación? ¿La ley corta salió mejor de lo que venía la glosa presupuestaria, en su opinión? Lo que pasa es que aquí hay un tema mucho mayor y es que efectivamente se habla de gratuidad en un sistema de educación superior desregulado, donde no se ha hablado de la institucionalidad. Yo creo que hay que solucionar ese problema de manera urgente. Tenemos que hablar de la institucionalidad, tenemos que hablar del marco regulatorio, tenemos que hablar de lo que vamos a entender por educación superior en este país y efectivamente entonces dar un paso fundado respecto de la gratuidad. Sin duda que en los niveles de los IP y los CFT hay mucha gente vulnerable, muchos estudiantes que necesitan un apoyo urgente, pero que efectivamente hoy día no existe una regulación que pueda establecer una comparación similar en todas las organizaciones, hace que esto sea dificultoso. ¿Pero resultaron ser ellos los más damnificados para usted? Yo creo que los más damnificados hoy día no solo están ahí, sino que también están en otras instituciones. Yo creo que efectivamente no solo podemos hablar de vulnerabilidad, tenemos que hablar también de el tipo de organización que alberga. Porque yo le recuerdo a usted que el tema de la gratuidad también lleva un límite de tiempo. Los estudiantes, por ejemplo, no tienen todo el tiempo del mundo para poder terminar sus carreras.
Por lo tanto, el compromiso de entrar a la gratuidad requiere de un trabajo de las instituciones muy importante para poder efectivamente lograr que los estudiantes terminen sus estudios en el tiempo en que van a contar con la gratuidad. Pero para ustedes el proyecto Por lo tanto, que no salió... es solo vulnerabilidad. Pero para ustedes el proyecto que salió de la ley corta, ¿es mejor que lo que había entrado con la glosa presupuestaria o tienen la opinión de que sigue siendo una ley que quedó llena de incertidumbres como algunos de los rectores de las universidades privadas que apuntan a que efectivamente lo que pasó finalmente con la ley corta fue mucho peor que lo que venía en un principio en la glosa presupuestaria? O sea, estrictamente para nosotros también el Consejo de Rectores hay una preocupación en la ley corta. Insisto, no se habla del Consejo de Rectores, por lo tanto eso es un tema importante. Por otro lado, el aumento de becas para los IP y los CFT sin duda también es una buena noticia. Tal vez no es lo que se esperaba, pero es que estrictamente esto se ha ido construyendo de una manera tan difícil, tan compleja, sin mucho fundamento en ocasiones. Por lo tanto, tal vez lo que hoy día hay es lo que se logró con esta negociación, con esta discusión también política. Pensemos, por ejemplo, eran 200.000 aproximadamente los estudiantes beneficiados y hoy día son 146.000. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sin duda hay una merma. Rector, la ministra de Educación hoy día dio una entrevista al diario El Mercurio en la que señala que el proyecto de educación superior va a tener un alto hincapié en la calidad. En esta pasada, en la primera pasada, en lo que se contempla para el 2016, ¿se pasó por alto la calidad, los estándares de calidad? Sobre todo se lo pregunto no solo por las universidades del Consejo de Rectores, sino que también por las universidades privadas que se adscribieron a la gratuidad. Lo que yo creo es que lo que pasa es que cuando se habla de calidad y no hay una institucionalidad que la funde para tratar de entender entonces qué vamos a entender por calidad, porque si usted me dice calidad está exclusivamente vinculado a los años de acreditación, nosotros podríamos pensar que no, también tiene que haber una institucionalidad que albergue a esas otras instituciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo creo que sí hay mucho que hablar acerca de la calidad, pero desde una institucionalidad definida, acordada, propuesta para el país. Y eso no está todavía claro. ¿Y cuáles deberían ser esos estándares de calidad? ¿Tendría que estar, por ejemplo, contemplada la triestamentalidad? Lo que pasa es que usted me define estándares, pero estrictamente tenemos que decir qué es lo que vamos a entender por educación superior en el país. Y luego de eso vamos a tener que definir si los estándares son un camino y cuáles serían. Esa condición de la triestamentalidad es una condición que salió presentada casi unilateralmente, por lo tanto sobre eso no hay discusión. Abramos entonces el debate respecto de lo que significa la participación en el contexto interno de la educación superior y qué es lo mejor para el país. ¿Y el Consejo de Rectores está puntualmente de acuerdo con eso? Se lo pregunto porque además son los alumnos los que han hecho principal hincapié en que están de acuerdo con la triestamentalidad, que les parece una calificación necesaria. De hecho, ayer conversábamos con Marta Matamala, ella representante de la Federación de la USACH, y decía que probablemente ahí se va a producir uno de los peores problemas, y era que muchas universidades privadas que habían adscrito la gratuidad, finalmente para ella no iban a querer sumarse a estos otros requisitos como la triestamentalidad. ¿El Consejo de Rectores está de acuerdo con eso? ¿Cree que se puede producir también ese problema? En el Consejo de Rectores ha habido una discusión sobre el tema y que cada día estamos tratando de abordarlo de la manera más completa posible. No es desconocido para las personas ni para los estudiantes que en el contexto de estas 25 universidades del Consejo de Rectores, hoy día 27, pero 25 funcionando con estudiantes, la participación hacia el interior es bastante grande y en muchos ámbitos. Por lo tanto, yo creo que primero hay que sincerar ese elemento, dar a conocer lo que efectivamente hoy día se hace respecto del tema de la participación. Y luego tendremos que avanzar en cuál es el sistema de gobierno libre que cada una de las instituciones podría adoptar en función del respeto de las normas del país y de la política del país. Lo último, rector, la presidenta dijo que habían cumplido con la primera parte de su promesa del programa de gobierno. Hoy día la ministra de Educación hace hincapié que todo va a estar también regulado por las condiciones económicas y que se hizo un proyecto en relación a un precio del cobre y que ahora ha bajado drásticamente. ¿Usted cree que se va a alcanzar el 70% comprometido al final del gobierno de la presidenta Bachelet? Yo creo que ojalá el país piense en lo que es mejor para el país. Sin duda la situación económica hoy día es un tema muy complejo de analizar. Lo único que yo no quisiera como rector, y yo en eso creo que muchos de los rectores estamos de acuerdo, es que efectivamente se haga una reforma en la medida de lo económico que existe y no pensar una reforma para el país y lo económico como un elemento instrumental que permite el desarrollo de esa reforma. ¿Pero usted cree que se va a alcanzar el objetivo programado por la presidenta?
No, yo creo que si la situación sigue tal como está, es muy difícil. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias por sus declaraciones y también por comentarnos todo este proceso que se está viviendo hoy día con la postulación y también con las universidades que se han sumado a la gratuidad.